Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, el espacio jurídico donde estamos analizando, tratando lo que está sucediendo con la Convención Constitucional. Como siempre, saludo a nuestros panelistas estables. Voy a partir en esta ocasión por Gabriel Osorio. Él es profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las universidades Andrés Bello y Central. Y a continuación voy a presentar a Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional. Y hasta hoy solamente puedo decir que es además profesora titular de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marisol, Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están a todos? ¿Cómo están todos? Muy bien. Marisol Peña, bienvenida y por favor, cuéntanos por qué solo hasta hoy podemos presentarte de esta manera. Hola, Eduardo, Gabriel, muy buenas tardes y buenas tardes a los auditores de Radio Pauta. Bueno, mire, los profesores somos personas que estamos donde se genera el conocimiento y la verdad es que yo llevo más de 30 años vinculada a la Universidad Católica. Soy la primera mujer que accedió dentro de mi facultad al grado máximo de profesor titular, pero ha llegado un momento para mí de emprender nuevos rumbos y de aplicar fundamentalmente la experiencia que tuve 12 años en el Tribunal Constitucional en un centro especializado dedicado al estudio de la justicia constitucional, que para estos efectos, ¿verdad?, se encuentra en la Universidad del Desarrollo. Así que desde el lunes voy a pedir que me presenten, ¿verdad?, como profesora de planta de la Universidad del Desarrollo. Seguiré haciendo algún curso en la Universidad Católica, pero mi casa, así como ustedes dicen, mi casa periodística o televisiva es tal, mi casa a partir de ahora es la Universidad del Desarrollo, a quienes agradezco, por cierto, la invitación a participar de su proyecto. Bueno, muchas felicitaciones y todo el éxito del mundo para esta nueva etapa, Marisol. Gracias, Eduardo. Bien, nosotros vamos a empezar ahora a diseccionar la gran controversia de la semana, y controversia con todas sus letras, dado que hay una disputa de interpretación bastante interesante sobre lo que ha sucedido en la Convención Constitucional, y abordaremos, como hemos hecho en otras ocasiones, los 2/3. En particular, quisiera comenzar en esta ocasión con un artículo, el artículo 133 de la actual Constitución, que plantea lo siguiente en sus incisos 3 y 4. La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. La Convención no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. Hemos comenzado con esto, dado que, de acuerdo con al menos una visión de algunos convencionales, se estaría vulnerando aquellos principios establecidos por la propia Constitución que dio paso a lo que estamos viviendo en este minuto. Yo quisiera partir pidiéndoles a ambos que, en particular, ustedes puedan decirnos qué es exactamente la indicación que se votó y que se rechazó esta semana. Vamos a partir por Gabriel Osorio. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera saludar y agradecer la invitación para estar el día de hoy nuevamente. Primero se votó el reglamento en general, la propuesta de reglamento, pero al mismo tiempo no se votaron normas particulares, sino lo que se votó era, perdón lo que voy a decir, suena muy universitario a veces, pero ¿cómo vamos a votar el reglamento? O más bien, ¿por qué quórum voy a aprobar el reglamento? Entonces habían dos posturas al interior de la Convención Constitucional, que si aquellos habían propuestas sobre algunas normas del reglamento que debían aprobarse por 2/3 y otros consideraban que estas solo debían aprobarse con la mayoría de los miembros, ¿no es cierto?, de la Convención. Eso fue lo que se votó y se determinó, Eduardo, en este caso, que la regla particular sobre el quórum que se tiene que utilizar para la aprobación de las propuestas de normas constitucionales se va a votar por mayoría simple. Perfecto. Ahora, lo que se rechazó, ¿qué fue lo rechazado, Marisol Peña? Lo rechazado en forma bien específica fue una propuesta, una observación hecha llegar a la mesa por un grupo de convencionales constituyentes ligados a Vamos por Chile, quienes solicitaban
específicamente que varios artículos de este reglamento general, concretamente los artículos 15, prácticamente al 25 del reglamento general, eran cerca de 10 artículos, fueran votados, como dice Gabriel, porque era una discusión acerca de con qué quórum debían ser votados al momento que se aprobaran esas normas, que quedara claro que la votación de esos artículos debía realizarse por los 2/3. Y esto fue rechazado, siguiendo tu pregunta, Eduardo. Se mantuvo en forma bastante pareja. Si uno observa la votación, alrededor de 37 votos en forma prácticamente pareja fueron los que estuvieron por acordar que esas normas, específicamente el reglamento general, fueran votadas por los 2/3 de los miembros en ejercicio de la convención, mientras que una mayoría muy aplastante, sobre 100 convencionales en ejercicio, estuvieron en contra. Y estar en contra significa volver a una regla general que es la aprobación de las normas pertinentes por la mayoría simple. Ya, esto hay que detenernos acá, y para eso este programa también. El que se haya presentado esta indicación, esta propuesta de Vamos por Chile, ¿era necesaria? ¿Era necesario que eso se votara, Marisol? Como todas las cosas en la vida, y les enseñamos a los alumnos en la Facultad de Derecho, depende, ¿verdad? Depende del punto de vista que se mire. Pero voy a decirlo desde mi perspectiva. Si yo hubiera sido convencional constituyente, independientemente que hubiera estado adscrita a una colectividad política o no, yo habría sido partidaria de hacer esta clarificación en forma previa a la votación. ¿Por qué? Porque cuando uno se toma el trabajo de revisar nominativamente los artículos 15 y siguientes de la propuesta de reglamento que hizo la Comisión de Reglamento, presidida entre otros por Amaya Alves, ¿verdad?, profesora de la Universidad de Concepción, son todas normas que dicen relación con votación. El artículo 15 se refiere a la clausura del debate, es decir, cuando ya hay que cerrar la posibilidad de intercambiar opiniones y solo queda votar una propuesta. Por lo tanto, incide en apurar, digamos así, una votación. El artículo 16 tiene que ver precisamente con normas sobre votaciones, el artículo 17 sobre la posibilidad de aplazar votaciones, el artículo 18 sobre quórum para adoptar acuerdos, lo mismo que el artículo 19 y el artículo 20, llego hasta ahí, tiene que ver nada menos con la consideración de cuáles votos se van a estimar válidos y con el valor que se va a asignar a las abstenciones de los convencionales constituyentes. Luego, si bien esta era una discusión de quórums, no es menos cierto que, a mi juicio, desde mi punto de vista muy personal, incidía en materias del reglamento general que tienen que ver con las votaciones al interior de la Convención Constitucional. ¿Y para qué se va a votar al interior de la Convención Constitucional? Obviamente esas normas del reglamento tienen por objeto concretar el mandato que tiene confiada la Convención, que es proponer una nueva Carta Fundamental. Luego hay que hacer yo creo que una hilación un poco fina, pero finalmente, desde mi punto de vista, llegamos a la conclusión que lo rechazado, vuelvo a tu pregunta original, Eduardo, eran normas que a mi juicio incidían en la forma como se votaba normas definitivas de la Constitución. Le hago la misma pregunta a Gabriel. ¿Era necesario que se hubiese presentado esta indicación para aclararlo, dado los efectos que Marisol después nos ha reseñado? A ver, yo creo que sí, igual era necesario realizar esta aclaración, porque la Constitución, en el artículo 133, señala específicamente que las normas de la Constitución, junto con el reglamento de votación, tienen que ser aprobado por los 2/3 de los miembros de la Convención en ejercicio. Y evidentemente, en la Convención también ha existido normalmente la idea de que esta norma tiene que aplicarse restrictivamente y, por tanto, solamente aquellas normas referidas a la votación debiesen cumplir con este quórum, ¿ya? Ahora, lo que sucedió posteriormente referente a la determinación del quórum mínimo por el cual se va a aprobar cada una de estas normas nos dice relación con qué quórum van a terminar aprobándose las normas en particular. Ya, ahí, pero vamos a llegar ahí, pero antes okay. Mantengámonos en esta parte todavía que estamos hablando aún de la cartilla de instrucciones. De eso estamos hablando, ¿cierto? Todavía no entramos a jugar el juego, por decirlo de esa manera. Respecto a esta cartilla de instrucciones,
Marisol, uno se pregunta si acaso no era suficiente con lo que yo le leí al principio del artículo 133, donde dice claramente que tiene que ser a través de 2/3. ¿Por qué tenía que haber, por qué la convención tiene que votar cuestiones que ya están escritas en la actual Constitución? Yo creo que la razón ahí no es jurídica, sino que la razón tiene que ver con aspectos que probablemente no son materia en nuestro espacio, pero que conviene tal vez dejarlos colocados sobre la mesa. Y es una razón que hay que entenderla a la luz del debate que se dio en la Convención Constitucional el día martes. Y es esta especie de mito que se ha construido en torno a la mayoría cualificada, otros dicen supernumeraria, de 2/3 de los miembros en ejercicio. Que por un lado sabemos que durante la campaña de varios convencionales constituyentes, algunos de ellos se manifestaron muy contrarios a esta regla y dijeron, incluso en forma a priori, a que la convención se instalara, que no había que ajustarse a esta regla porque iba a suponer un bloqueo permanente de fuerzas opositoras a los cambios. Posteriormente, ese discurso tendió a cambiar. En la medida que la Convención Constitucional se configuró sin que existiera un tercio absolutamente claro, atribuible o predicable de una sola fuerza política, se dijo, bueno, en realidad aquí no hay problema. Pero para mí resultó sorprendente ver el día martes que revive un debate en torno a los 2/3, escuchando expresiones como los 2/3 es un quórum supernumerario que no existe en ninguna parte del mundo. Los 2/3 están asociados estrictamente a la constitución de la dictadura. Los 2/3 va a significar de todas maneras que las fuerzas contrarias a los cambios que la ciudadanía quiso impulsar desde el estallido social se vean bloqueados. Entonces, yo creo que para finalizar mi respuesta englobaría diciendo, aquí hay que distinguir lo que es una votación, como bien dijo Gabriel, sobre la forma en que hay que votar. Si vamos a votar por mayoría simple o 2/3, ciertas normas, de lo que es un debate un poco más profundo, que tiene que ver con la naturaleza de la Convención Constitucional, cómo algunos convencionales se ven a sí mismos formando parte de un órgano con determinadas características que no fluyen necesariamente de la Constitución, y segundo, que indudablemente la regla que a algunos nos parece prístina del artículo 133 de la Constitución no es leída, al menos digámoslo así, de la misma manera por todos los convencionales constituyentes. Como resultado de esa votación, Marisol, ¿usted observa un vicio de procedimiento? Yo sí, a pesar de que Gabriel ha señalado por la prensa hoy día, y ciertamente no puedo sino coincidir con él, que no basta que exista un vicio de procedimiento, sino que tiene que ser un vicio esencial y además demostrarse que causa perjuicio. Eso Gabriel Osorio lo ha dicho replicando lo que hoy día establece la Constitución, pero a mí me parece que sí puede estimarse como un vicio procedimental. Esto es lo que normalmente denominamos en jerga constitucional una inconstitucionalidad de forma que se haya adoptado un acuerdo por la Convención Constitucional, que se haya alejado de una pauta, de un estándar procedimental señalado en la propia Constitución. ¿Tiene efectos de nulidad cuando hay vicio de procedimiento, Gabriel Osorio? En este caso, mi opinión es que no, porque en primer lugar, tal como señaló Marisol, para que se decrete la nulidad de un acto se requiere que el vicio sea esencial y que cause perjuicio. Y esos dos requisitos hoy no los vemos en la decisión de la Convención. Es más, le voy a dar un ejemplo. Esto sucede con mucha más frecuencia de lo que usted cree, Eduardo, al interior del Congreso Nacional. Por ejemplo, cuando se califica una norma de ley ordinaria, cuando otros piensan que es ley orgánico constitucional. Y le comunican a los parlamentarios que va a ser votada como ley simple. Pero que, a propósito del resultado de la votación, se supera con creces, ¿no es cierto?, el quórum exigido por la Constitución en una segunda, en una tercera votación. Por ejemplo, una norma que en primer trámite es aprobada como ley simple, en segundo trámite es aprobada como ley orgánica constitucional, y cuando vuelve a la Cámara de Origen en tercer trámite, se vota, ¿no es cierto?, y se logra el quórum. Normalmente, incluso el Tribunal Constitucional, en ciertos fallos señalados, a ver, aquí no hay vicio, puesto que durante la tramitación de esta ley se ha subsanado con una votación que dice relación fundamentalmente con el cumplimiento estatal.
Dicho esto, si uno observa la vuelta que se va a dar la convención, estimo que en relación a que efectivamente no había un acuerdo para votar por 2/3 los 2/3, pero que sin embargo el resultado de la mayoría simple probablemente nos traiga una ratificación de una norma constitucional del artículo 133. De tal manera que en este sentido no habría perjuicio y por el contrario sería una ratificación por la mayoría que decidió la propia Convención Constitucional de el quórum del artículo 233 y de tal modo no se configurarían los requisitos para invalidar, ¿no es cierto?, la actuación de la Convención en este caso. ¿Qué es el reglamento de votación, Marisol? Ese es el problema porque en realidad la Constitución no ha estado trabajando, la Convención no ha estado trabajando en un reglamento que solo sea de votación. En rigor, esto que se llama periodísticamente el reglamento general de la Convención es en verdad un reglamento de organización y funcionamiento, que lo tienen muchos órganos del Estado y que comprende, como su nombre bien lo indica, aspectos organizativos, como por ejemplo, en este caso se señalan las distintas comisiones en que debiera trabajar la Convención Constitucional y la forma como debieran irse favoreciendo desde las comisiones los acuerdos, cómo se debe establecer la consulta o la participación de la mayor cantidad de personas posible para ilustrar a las comisiones, en fin. Y fuera de ser un reglamento de organización, es de funcionamiento. Y es evidente que en este último aspecto de funcionamiento entra el tema de los quórums. Vale decir, cómo se va a producir el acuerdo y cómo al producirse el acuerdo nos vamos a ir acercando en consecuencia a ese resultado final anhelado, que es tener una propuesta de nueva constitución para Chile que sea eventualmente ratificada, ¿verdad?, por la mayoría de los chilenos. Ahora, pero el legislador buscó, al mencionar los 2/3 con el reglamento de votación, que precisamente las reglas del funcionamiento que usted menciona siempre fuesen aprobadas con 2/3 también, ¿o no, Gabriel? Sí. A ver, yo creo que Gabriel está mucho más calificado que yo porque es como los padres fundadores. Algo tuvo que ver. Como dicen en Estados Unidos respecto de la Constitución norteamericana hasta el día de hoy, hay que acudir al espíritu de los padres fundadores, veamos qué dijeron. Bueno, siempre escucho lo que diga Gabriel. A mí me parece que cuando se habla de reglas o de reglamento de votación, yo lo entiendo como un reglamento que tiene por objeto votar para acordar la sustancia de lo que se quiere lograr, que es la norma constitucional. Porque resulta que el día de mañana, ¿verdad? Y no estoy haciendo aquí ninguna hipótesis estratosférica, puede ser que la Convención quiera adoptar acuerdos, que podemos entrar a discutir si está o no dentro de su competencia, como el que adoptó al comienzo de su funcionamiento en relación con los denominados por algunos presos políticos, con los del territorio Gualmapu, en fin. Y eso, a mi juicio, no entraría necesariamente dentro de la exigencia del quórum de 2/3, porque no es una votación que incide en el producto propio del trabajo de la Convención, que es producir normas constitucionales. Esa sería mi mirada para tratar de aclarar a qué alude esto de reglamento de votación. Gabriel. Sí, tanto la regla del 133 no es más que la repetición del acuerdo del 15 de noviembre, es evidente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que buscaba? Producir la mayor cantidad de acuerdos referente al procedimiento de votación que va a tener como objeto, ¿no es cierto?, la producción de estas normas constitucionales. De ahí que evidentemente coincido con Marisol en el sentido que todas aquellas otras cosas que dicen en relación con aspectos diferentes a la votación, como organización, funcionamiento, comisiones, etcétera, están fuera de este núcleo. Ahora bien, nos podemos poner exegetas, ¿no es cierto?, y decir, uy, si aquí decía el reglamento de votación se aprobaba por 2/3, estamos en un problema. O nos podemos poner teleológicos o finalistas. En el derecho usted sabe que para un problema hay múltiples soluciones, ¿no es cierto? Si nos ponemos teleológicos o finalistas, la finalidad de los 2/3 es lograr la mayor cantidad de acuerdos, ¿no es cierto? Y la cláusula principal de ese artículo 133 es que la votación de las normas, de las futuras propuestas de normas constitucionales tiene que ser por 2/3. Dicho esto,
aun cuando haya existido una decisión de procedimiento de votar estas normas mediante quórum simple, el efecto práctico cumple, ¿no es cierto?, con la finalidad constitucional de proteger los grandes acuerdos, ¿no es cierto?, en relación a los 2 tercios. De tal manera que, en este sentido, si bien nos podemos poner distintos lentes, ¿no es cierto?, o podríamos hablar como en derecho administrativo, perdón que traiga el derecho administrativo a colación, pero existen lo que se llaman los actos trámite y el acto terminal. Los actos trámites son los actos preparatorios para obtener, ¿no es cierto?, una decisión administrativa, ¿no es cierto? Lo que importa es el acto terminal. El acto impugnable es el acto terminal, en la que clarifica la decisión administrativa. Los actos trámites, no. ¿Ah? Entonces, podríamos señalar que, si bien pudiesen existir infracciones o cosas por el estilo respecto del procedimiento que tomó la convención para llegar a los 2 tercios, la finalidad se cumple. Si estamos de acuerdo con que hay un vicio o un eventual vicio procedimental, si estamos de acuerdo en que aún no se ha verificado, como dice el abogado, ¿verdad?, un vicio esencial, ¿cuándo se tiene que recurrir a la Corte Suprema? ¿En qué minutos se presenta como un téngase visto, como un preséntese un caso, como una acopiese antecedente, cuando tenemos un vicio procedimental? En el caso concreto, Eduardo, si la convención aprobara un quórum distinto de los 2 tercios, nos encontramos frente a un vicio esencial. ¿Y los vicios procedimentales no son suficientes como para también llevarlos a la Corte Suprema? No. La Constitución, en el artículo 136, establece que la reclamación debe contener el vicio, el que debe ser de carácter esencial. Es decir, ¿qué quiere decir que sea esencial? Que si yo saco el vicio, el resultado hubiese sido distinto, ¿no es cierto? Y demostrar que esto produce un perjuicio. ¿Ya? Sin esos requisitos, puede ser vicioso, puede ser, ¿no es cierto?, contrario a la letra, pero si no se cumple con estos requisitos, no es posible que la Corte Suprema dicte, ¿no es cierto?, una sentencia anulatoria de dicho acto, ¿ya? Y por tanto, no reviste la entidad, no cumple con el principio de trascendencia, no tiene la entidad para que sea, ¿no es cierto?, susceptible de ser declarado nulo por la Corte Suprema. ¿De acuerdo, Marisol Peña? Yo tengo un matiz ahí, y yo pienso que desde ahora, se podría impugnar lo que ha sucedido particularmente el día martes pasado ante la Corte Suprema, y mi razón es la siguiente. Yo me refería al contenido específico de los artículos que pedían ser votados en definitiva, ¿verdad?, por los 2 tercios, y que en definitiva se perdieron, y quedó acordado que iban a ser votados por mayoría simple. Coincido con Gabriel en que se podría estimar que esto es un acto trámite que va a configurar un acto terminal, pero yo creo que en este caso está intrínsecamente unida la forma como ya se ha planteado que se va a votar una determinada norma constitucional, porque eso es lo que interesa, una determinada norma constitucional, para que entendamos que el vicio se ha producido. ¿Y cuál sería el perjuicio? O sea, en primer lugar, estoy tratando de justificar que en mi juicio sí sería esencial porque incide en el reglamento de votación, que es lo que señala la Constitución. Y en segundo lugar, considero que el perjuicio también se puede demostrar. Voy a tomar solamente el ejemplo de los votos de abstención. Lo que dice el reglamento es que los votos de abstención no serán considerados. A la hora en que se vote esa norma específica, bastará la mayoría simple. ¿Qué pasa si eso queda consolidado por mayoría simple? ¿Se viene a materializar o simplemente se viene a consolidar una inconstitucionalidad? Y la inconstitucionalidad es que, al no considerar a la persona que dice me abstengo como que es una persona no votante, que es una cosa insólita, porque en el Congreso esto no sucede. Las abstenciones tienen un valor dentro de lo que es el proceso de formación de la ley. Pero al no considerar a esas personas como votantes, se rebajan inmediatamente los quórums. Entonces resulta que no va a dar lo mismo calcular 2 tercios sobre los 155 miembros a calcular 2 tercios versus aquellos que por razones de convicción, de conciencia, se hayan abstenido en una votación particular, pero que va a producir necesariamente como efecto
que el quórum se rebaje. En consecuencia, es una forma de ir, creo yo, torciéndole un poco la nariz a la Constitución, y estoy aquí haciendo una interpretación teleológica también, porque esto es en el entendido de que el quórum de 2/3 tiende a favorecer los consensos, y lo dijeron el día martes en forma muy lúcida. Voy a citar a dos convencionales, a Mauricio Daza y a Patricia Politzer, que yo creo que nadie podía siquiera osar asimilarlos a Vamos por Chile. Pero ellos dijeron, mire, sí, a ver, la verdadera importancia, nos guste o no nos guste lo de los 2/3, es que si hacemos el esfuerzo de lograr 2/3 en las votaciones, y yo podría agregar tal como lo establece la Constitución, estamos asegurando mayor estabilidad, y Patricia Politzer agregó perdurabilidad en el tiempo de lo que construyamos, como fruto del mayor o más amplio consenso posible. Entonces, como todas las cosas en derecho, yo creo que no hay verdad absoluta. Yo creo que es interpretable, digo yo, que no habría que esperar la consolidación de la aprobación de una norma constitucional para decir, aquí ya hay un aspecto del procedimiento que necesariamente va a producir un vicio. Por lo tanto, conviene anular, como lo señala el artículo 136, ese acuerdo adoptado por la Convención Constitucional de los Quórum, porque volvemos entonces a la regla general de que al ser normas de votación deben ser aprobadas por los 2/3, porque van a incidir necesariamente en la forma como se votan las normas constitucionales. Ese es mi razonamiento, pero es un punto de vista. Les recordamos que estamos en Derecho a la Convención, que se transmite desde las 5 de la tarde en la señal 2 de pauta.cl y todos los domingos a las 10 de la mañana por la señal radial de Pauta. Gabriel Osorio, ¿quieres rebatir algún punto de Marisol antes de ir despidiéndonos? Más que rebatir, es un tema de tiempo. Porque a veces lo que sucede es que cuando se presentan algunas, por ejemplo, en materia de la actual Constitución, inconstitucionalidades de formas, estas tienden normalmente a subsanarse porque, como no se detiene el procedimiento de formación de una ley, por ejemplo, estos supuestos vicios tienden a subsanarse en el transcurso de la tramitación de ella. Entonces, es perfectamente posible que esas normas puedan ser aprobadas por los 2/3 y ya no habría vicio, aun cuando la decisión era, lo vamos a aprobar por mayoría simple, pero los hechos obtienen los 103 votos. No habría nada que decir sobre eso. Ahora, evidentemente, vamos a tener, creo yo, el próximo viernes otra conversación que va a decir relación con el resultado de esta votación y, por ejemplo, si efectivamente, ¿no es cierto?, irán algunos convencionales con su cuarto a la excelentísima Corte Suprema para discutir algunos aspectos, ¿no es cierto?, relacionados con el reglamento. No, y es una discusión de suyo interesante porque va a decir relación con la forma también en que la Corte Suprema se va a parar frente a la Convención Constitucional, que creo que es una cosa interesante de debatir a futuro. Bueno, de eso seguramente... Sí, vamos a 30 segundos solamente, Gabriel, porque como usted permanentemente compara con el Congreso, claramente hay una diferencia en términos de experiencia de una institución que lleva mucho tiempo y que por lo tanto estas vueltas además del trámite que involucran 2 o 3 trámites legislativos es muy distinto de una convención recién partida y que al cabo de 2 meses está cayendo, si es que aceptamos esa premisa, en un vicio procedimental, ¿no? Sí, hay una diferencia de experiencia, pero también convengamos que existe un conocimiento jurídico arraigado en materia de derecho público sobre los requisitos para determinar un vicio relevante de entidad y que sea susceptible de ser declarado nulo el acto. Marisol, 30 segundos. Yo quería agregar solamente una cosa, que, a ver, yo creo que en materia, por ejemplo, de actos administrativos, qué duda cabe que la convalidación del acto administrativo, es decir, actos posteriores que de alguna manera subsanen lo que ha venido sucediendo con ese acto administrativo que nació pifiado, digamos, para no repetir viciado, ante la vía del derecho, está absolutamente claro y es irrebatible. Pero yo pienso que en materia constitucional el tema es un poco distinto porque tenemos además una nulidad de derecho público, donde si bien la jurisprudencia ha ido cambiando en el sentido que siempre hay que declararla judicialmente, hay que constatar que el vicio se produjo, no es convalidable. No es convalidable. O sea, el vicio se produjo, la infracción a la Constitución se consumó, y por mucho que pasen cosas después que la podrían haber arreglado,
no podemos hacernos los locos o ponernos una venda delante de los ojos de que el vicio se haya consolidado. Y quiero además señalar que cuando la Corte Suprema ejerció la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad hasta el año 2005, había sido muy criticada la Corte por la doctrina chilena, en el sentido que se negaba a conocer las inconstitucionalidades de forma, porque siempre esto de los procedimientos ha sido un tema bastante inasible y ha sido un tema que a veces es reglamentario, pero otras veces bastante discrecional. Pero se le criticó a la Corte Suprema: usted no puso todo el empeño, por lo menos por la vía de la inaplicabilidad, en declarar inconstitucionalidad de forma. Bajo esa perspectiva, yo pienso que la Corte Suprema, en caso que fuera requerida en adelante, en virtud del artículo 136 actual de la Constitución, tiene una oportunidad privilegiada para resarcirse de esta mala imagen que tuvo durante la vigencia de la inaplicabilidad y mirar muy en un sentido pro acciones, muy en un sentido de cómo lo están planteando los requirentes, una infracción constitucional que no es lo mismo que un cortocircuito pequeño, sino que equivale a que se apagó la luz en todo el edificio y desde las matrices. Eso es lo que estoy tratando de mostrar. Bueno, de este tema claramente vamos a conversar el próximo viernes junto con Marisol Peña y Gabriel Osorio en Derecho a la Convención. Les agradezco a ambos por esta media hora de profundo análisis de un tema muy, muy complejo. Y a usted le invitamos a que no solo sintonice pauta.cl, la señal 2, para este y otros contenidos, sino que también siga este programa en la radio Pauta todos los domingos a las 10 de la mañana y también en YouTube, porque hay mucha gente que está visualizando esto en YouTube, y esto, si lo ve a partir del lunes 20 de septiembre, se va a encontrar con que Marisol Peña es además profesora de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Marisol. Muchas gracias, Gabriel Osorio. Gracias, que tengan un buen 18. Hasta luego. Igualmente para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.